en los estudios que se hicieron inicialmente en Suecia fue cuando ya a mediados de los 90, por lo menos la Organización Mundial de la Salud sacó un boletín donde se dice que se debe considerar, ¿no?, como una meta óptima, tal vez la utilización de profilaxis en los pacientes con enfermedad severa, basado en algunos de estos estudios. Entonces, ¿cuáles son los estudios realmente que se han hecho? Pues, como vemos, se han hecho en diferentes partes del mundo. Los primeros estudios, como ya mencioné, son los estudios que se han hecho en Suecia. La doctora Inga-Marie Nilsson tal vez fue la que empezó hace 20, 30 años haciendo esos estudios con estos niños. Vemos que se han hecho varios estudios en Alemania, estudios en Holanda, estudios en Inglaterra. Y los estudios ya más que se han hecho pues más recientemente, estudio canadiense, el estudio americano y un estudio italiano, que son algo similares. Pero voy a hablar acerca de algunos de estos estudios para que veamos cuáles son las diferencias. Entonces, muchas de las preguntas, de las inquietudes que todos tenemos están aquí. Desde el punto de vista de la profilaxis, ¿cuándo debemos empezar la profilaxis? ¿Se debe empezar a la edad más temprana? ¿Se debe empezar con el primer sangrado? Son cosas que todavía no tenemos información adecuada. Tenemos algunos estudios y diferentes países o centros, pues como les ya mencioné, adoptan diferentes tipos de protocolos. ¿Cuál es la dosis adecuada que debemos utilizar? ¿Dosis altas, dosis bajas, dosis intermedias? ¿Cómo debemos nosotros valorar la eficacia realmente de una profilaxis? ¿Cuándo se debe disminuir esa profilaxis? ¿Cuándo se debe parar esa profilaxis? Son todavía una cantidad de preguntas que no tenemos muchas respuestas, tal vez tenemos más preguntas que respuestas. ¿Y cuáles son los efectos realmente en los inhibidores, en estos pacientes que se empiezan en profilaxis? Entonces, veamos algunos de los estudios. Este es un estudio que se hizo en Suecia, donde se utilizaron, pacientes empezaron en profilaxis. Generalmente en Suecia se utilizan dosis altas de profilaxis y se dieron a 3 diferentes grupos. Se le empezaron profilaxis a los niños antes de los 3 años de edad, entre los 3 y los 5 años y entre los 6 y los 9 años. Y se les hizo un seguimiento a largo plazo, como vemos aquí. Y aquí se ve simplemente el puntaje de daño articular que se utiliza, bien sea radiográfico o por mediciones. Y se ve realmente que hay una diferencia, tal vez apuntando más hacia la iniciación de la profilaxis a temprana edad, antes de los 3 años de edad, cuando se compara tal vez con más de los 3 años de edad. Ahora, desde el punto de vista de la dosis adecuada, ¿cuál es la mejor dosis que debemos utilizar? Aquí vemos entonces los diferentes protocolos que se han utilizado. Como ya mencioné, en Malmo se utiliza la dosis alta, por lo general se viene utilizando por muchos años, utilizando dosis de 25 a 40 unidades por kilo, mínimo de 3 veces por semana. Ellos utilizan también muchos estudios de farmacocinética, donde pueden empezar el paciente a las 25 unidades por kilo, luego le hacen mediciones de sus niveles. El nivel tal vez que más interesa es medirle el factor 8 antes de la dosis subsecuente y ver que ese nivel de factor esté por lo menos por encima del 1%. Hay dosis intermedias o bajas que utilizan en Holanda, entre las 15 y las 25 unidades por kilo, también de 2 a 3 veces por semana. Y aquí tenemos ya otros estudios donde se han utilizado dosis diferentes, bien sea se empieza en una dosis baja y se va aumentando tal vez una vez por semana, tal vez a 2 veces por semana o 3 veces por semana. Y esto se basa tanto en la parte clínica, o sea, la cantidad de sangrados que el individuo tenga, o también se puede basar en la farmacocinética de cada individuo. Entonces veamos algunos de estos estudios. Aquí, por ejemplo, si comparamos el estudio que se hace con la dosis alta comparado con la dosis intermedia o baja. Vemos el número de pacientes, pues no es un número grande como la mayoría de nuestros estudios en hemofilia. Vemos a la edad donde se hizo el análisis. Son pacientes más o menos ya adolescentes, más o menos a los 20 años se hizo el análisis de sus individuos. Vemos aquí la edad donde se empezó la profilaxis. Como ya había yo mostrado, en este grupo de los suecos ellos empiezan a muy temprana edad. En el grupo de los holandeses empezaron más o menos a los 4 años y medio la profilaxis. Vemos aquí el número de sangrados por año. Vemos que fue más o menos 3 en el grupo de alta dosis comparado más o menos con 5 en los que utilizaron dosis intermedia o baja. Lo que se llama el Peterson Score, que simplemente se utilizan diferentes medidas, bien sea radiográficas o por la medición. Vemos que no fue muy diferente.
Otro puntaje que se utiliza, que es el que ha desarrollado la Federación Mundial de la Hemofilia, vemos que tampoco hubo mucha diferencia, pero cuando se vio el consumo de factor por año, unidades por kilo, vemos que casi es el doble cuando se utiliza la dosis alta comparada con la dosis baja o intermedia. Entonces, de este estudio se concluyó que la dosis intermedia que utilizan los holandeses parece ser que es muy similar a lo que utilizan los suecos desde el punto de vista de la eficacia. Vemos que los scores son muy similares, aunque el número de sangrados de pronto es un poco mayor, pero cuando ya se hacen estudios de la articulación como tal, vemos que es muy similar y la utilización de factor es mucho menor. Aquí ciertamente hay que tener en cuenta que estos pacientes hay que hacerles un seguimiento mucho más largo, a más plazo, porque tal vez no se le ha hecho un seguimiento adecuado. Entonces estos son estudios que se siguen haciendo, se siguen valorando estos individuos. De nuevo, son estudios de un número de pacientes pequeños, pero son estudios tal vez con una información muy importante. Ahora, hay otros estudios, como ya mencioné, donde se utilizan diferentes dosis. Se puede hacer un incremento secuencial de las dosis de factor. Aquí, en este estudio, que también he hecho en Suecia, fueron 34 niños, donde se empezaron en profilaxis entre los primeros 2 años de edad. Apenas tuvieron el primer sangrado. Y lo que hacían ellos, simplemente porque a veces es difícil obtener un acceso venoso en estos pacientes, empezaron con 500 unidades de factor a la semana para poder pues que se acostumbrara al niño poder encontrar una vena adecuada. Luego ya se aumentó a 500 unidades 2 o 3 veces por semana, cuando ya se le hizo un entrenamiento a los padres. Y luego ya a 500 unidades de factor cada día de por medio, como ya tratamiento domiciliario en estos pacientes, después de 6 o 18 meses. ¿Qué encontraron en este estudio? Bueno, ellos también hicieron estudios farmacocinéticos y vieron que solamente 7 de esos 34 niños tenían niveles por encima del 1% cuando se les tomaba la dosis antes de que fuera el momento de darle su dosis subsecuente. Se vio que casi el 60% de los niños no tenían sangrados articulares a pesar de tener niveles por debajo del 1%. Y vemos que el promedio aquí de sangrados anuales de este grupo pues era bastante bajo. Solo hubo 4 niños que necesitaron catéteres venosos centrales para hacer su profilaxis regular. Entonces, pues como vemos en este estudio, hay unos puntos muy importantes. Uno de ellos es que casi el 60% de estos niños no sangraba, aún teniendo niveles por debajo del 1%. Cuando se le tomaba su nivel de factor. Pero de nuevo estamos viendo que son niños bastante pequeños, que todavía tal vez no están muy activos, ¿no? Y también vemos que estos niños también tienen pues una cantidad de sangrado